Mi nombre es Luis Morfín y quiero platicarles de este programa que a partir de hoy vamos a estar publicando. La idea del programa es que no solamente haya un informe sobre algunas noticias de orden económico y financiero, sino que también exista y se promueva la cultura financiera entre los que me están escuchando. Pudiese parecer que las finanzas es un tema muy árido entre la gente, pero fíjense que no lo es. Las finanzas y la economía son temas de mucho sentido común y de mucho orden lógico. Por eso vamos a comentar algunas noticias, les voy a dar alguna explicación y cuando sea oportuno pues les presentaremos algunas gráficas para demostrar y dar fundamentos a lo que estoy comentando. Este programa se estará transmitiendo todos los jueves a las 12 del mediodía en vivo y aprovecharemos las redes sociales de Facebook y de YouTube para que ustedes puedan interactuar, hacer las preguntas que consideren convenientes y aquí estaremos dispuestos a contestarlas con mucho gusto. El primer tema que quiero abordar es el tema de las tasas de interés. Seguramente ustedes habrán notado en sus pagos que hacen de tarjeta de crédito o el crédito que tienen del automóvil o el crédito hipotecario o el crédito para la empresa, seguramente habrán notado que ha aumentado el pago mensual que tienen que hacer. Y esto se debe a que las tasas de interés en México han venido aumentando. Este aumento de las tasas de interés es manejado y establecido por Banco de México. Banco de México, por si ustedes no lo saben, Banco de México es el banco central que tiene la función de controlar la política monetaria en México. Es el que indica el manejo de las tasas de interés, inclusive es el que controla de alguna manera u otra el tipo de cambio, principalmente con la divisa que es el dólar. El Banco Central, Banco de México, es una institución autónoma que tiene su propio gobernador y algunos subgobernadores que periódicamente se están reuniendo para diagnosticar el comportamiento de la economía y a través de la política monetaria, específicamente las tasas de interés, puede ser que se reactive la economía y puede ser que frene la economía. La pregunta sería, bueno, ¿y por qué Banco de México ha venido aumentando la tasa de interés? Esta tasa de interés, denominadas como tasas de referencia, tiene que ver principalmente con la tasa de CETES y la tasa de interés interbancaria de equilibrio. CETES es una tasa de referencia y estos certificados de la Tesorería de la Federación es un papel que emite el gobierno federal con el propósito de levantar recursos de la economía del país. Digamos que es una deuda interna que tiene el gobierno federal a través de la emisión de los certificados de la Tesorería de la Federación. Esos son los denominados CETES, que dependiendo si son a 28 días, si son a 90 días o si son a más de un año, obviamente hay un premio mayor cada vez que aumente el plazo, pero el que se toma de referencia es CETES a 28 días, que hoy por hoy está a 7.75 la tasa de referencia. Esta tasa impacta en otra tasa que tiene que ver con propiamente con el costo del dinero de los bancos, que es la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Si ustedes checan sus contratos de crédito, ¿verdad? A veces ni siquiera leemos la letra chiquita de los contratos. Si ustedes leyeran alguna de las cláusulas referentes a la tasa de interés, se van a encontrar que esa tasa de interés se refiere de la siguiente manera: la tasa que pagará el crédito automotriz o hipotecario o préstamo personal, dice, es TIE más tantos puntos. Cuando se habla de TIE más tantos puntos, se está refiriendo a que es una tasa variable, de tal suerte que si baja o aumenta la tasa de interés interbancaria de equilibrio más tantos puntos porcentuales, pues entonces la tasa de interés, la suma de las dos,
pues hace que aumente o que baje la tasa de interés. Hoy la tendencia es a que la tasa de interés siga en aumento. Esa tasa de interés, insisto, es indicada por Banco de México. La pregunta es, ¿con qué propósito? ¿Por qué aumenta la tasa de interés? Y esta tasa de interés se aumenta porque está el otro fenómeno que se llama inflación. En virtud de que la inflación ha venido aumentando también, o no se ha venido reduciendo, porque la inflación en el 2017 casi llegó al 7%, 6 y pico por ciento de tasa de inflación. La tasa de inflación de este año es del orden del 5.5%, habrá que esperar cómo cierra. Si esta inflación nos está comiendo el poder adquisitivo, porque no se compra lo mismo con 100 pesos en el mes de enero que con 100 pesos ahorita, precisamente por la inflación, la manera en que Banco de México puede controlar esta inflación es aumentando la tasa de interés. Vamos, si ustedes tuvieran una inversión ahorita en CETES, en alguna financiera, en algún fondo de inversión donde la preponderancia sea CETES, y si CETES anda en 7.75 y resulta que la inflación anda cercana al 5.5%, pues quiere decir que la tasa real efectiva que tienen en su rendimiento sobre la inversión, pues no pasa del 2.5%. Entonces, ¿qué pasa cuando la inflación está por encima, crece más rápidamente que la tasa de interés? Pues que la inflación nos está comiendo el valor de los ahorros. Por eso, Banco de México tiene que ajustar esta tasa de interés para que se siga generando ahorro interno. Si no se estuviera generando el ahorro interno, ¿cuál sería la decisión del consumidor? Pues compro ahorita, no ahorro, compro ahorita porque mi dinero va a valer menos dentro de tanto tiempo. Entonces, por eso Banco de México está cuidando siempre que haya una relación de tasa real positiva entre la inflación y en este caso CETES, que es una tasa de referencia. Entonces, se espera que próximamente, en la siguiente junta de gobierno que tenga Banco de México, lo más probable es que aumente la tasa de interés al 8%. Hay otro factor que hay que considerar en este aumento de la tasa de interés, que tiene que ver con la tasa de interés de referencia en Estados Unidos. Generalmente la junta de la tasa de la Federación del Banco Central en Estados Unidos es cada 3 meses, un miércoles en Estados Unidos. Aquí son los jueves, el siguiente jueves son las juntas, de tal suerte que si allá aumenta la tasa de interés, ¿qué es lo que sucede? Si aumenta la tasa de interés en Estados Unidos, hay una demanda, hay una compra de dólares, y esa compra de dólares se va a inversiones a una tasa interesante en Estados Unidos, y esto hace que el tipo de cambio aumente aquí por la demanda de dólares que hubo. Entonces casi Banco de México tendría que estar obligado a aumentar su tasa también al día siguiente para que esa salida de dólares no se dé. Entonces no es solamente la tasa de interés para generar una tasa real efectivo respecto a la inflación, porque insisto, la inflación lo que hace es que nuestros pesos valgan menos, al menos en el poder adquisitivo, sino que también la tasa de interés tiene el efecto de retener hasta cierto punto los dólares que se deben de quedar en el país para que el tipo de cambio no aumente. Entonces es muy importante entender este comportamiento de lo que es la tasa de interés con el tema de la inflación. Yo considero que Banco de México sí va a aumentar la tasa de interés ahora a finales de este mes de septiembre, como consecuencia del anuncio que ya hizo la Fed. Es decir, el Banco Central de Estados Unidos ya anunció que viene un aumento para allá, en un aumento de tasa de interés. Entonces, Banco de México tiene que estar preparado para hacer lo suyo y debiera entonces también aumentar la tasa de interés. Por supuesto que el efecto de aumentar la tasa de interés tiene que ver con otro tema del que les quiero tocar aquí, que es el crecimiento del país. Hay preguntas del público. Muy bien, aquí me están haciendo una pregunta respecto a las tasas de interés. Me preguntan
que sí que conviene más hacer un contrato con tasa fija o un contrato con tasa variable. Yo sugiero que si ustedes están por contratar un crédito de cualquier tipo, analicen las diferentes opciones bancarias, porque a pesar de que hay una tasa de referencia, los bancos manejan sus propias políticas de tasa de interés. Y les digo esto porque con un escenario tan volátil, con un escenario con incertidumbre, con un escenario de especulación, lo más probable es que los bancos en todos los contratos se estén emitiendo cláusulas con tasa variable. ¿Por qué? Porque el entorno económico es un entorno económico, como les digo, muy volátil y con mucha incertidumbre. Entonces, posiblemente el banco les ofrezca una tasa fija, pero puede ser que la tasa fija sea muy alta. Es decir, yo estaba viendo un contrato el día de ayer y la tasa variable estaba en TIE más 7 puntos, que es una tasa más alrededor del 15-16%, pero proponía el banco una tasa del 18.4% si la tasa es fija. Fíjense, es una diferencia de 3 puntos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que yo les sugiero es que, por sentido común, no por pronóstico financiero, por sentido común, si ustedes pueden pagar la tasa del 18.4% fija, a la hora de hacer el programa de amortización, si la pueden pagar, tómenla, ¿verdad? Si no la pueden pagar, la tasa del 18.4%, la tasa del 18.5%, la tasa fija que se ofrecía por el banco, entonces estarán jugando con una especulación de contratar un crédito a tasa variable. ¿Cuál es el riesgo de la tasa variable? Sí, que ahorita estoy pagando el 15% o el 15.5%, pero ¿qué va a pasar si realmente la economía no se desempeña como quisiera y resulta que la tasa variable se va por encima del 18.5% dentro de 2 años? Entonces, yo lo que sugiero es que se vayan por la tasa fija, no importa que sea 2.5 o 3 puntos porcentuales arriba de lo que ahorita puede estar una tasa variable, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la compensación de una tasa más alta que una tasa fija más alta que la tasa variable? ¿Cuál es la compensación? Trátense de negociar el plazo. Los bancos siempre están ofreciendo plazos de 3 años en todos los créditos. Yo les sugiero a ustedes que traten de negociar al menos 5 años, 6 años, porque el costo financiero se diluye en el tiempo. Y lo importante no es si la tasa es del 15 o si es del 18, sino que una tasa del 18% a 5 años, el pago es menor que una tasa al 15% a 3 años. Por tanto, yo sugiero que si la tasa de interés queda fija más alta que la tasa variable, peleen el plazo. Eso es lo que te puedo decir a quien me está haciendo aquí la pregunta sobre las tasas fijas y variables. Nos comenta Iván Barrera que dice, ¿qué es el CAT informativo y por qué lo ponen en letras chiquitas? Bueno, el CAT es el costo anual de la tasa de interés. Una cosa es la tasa de interés nominal, la tasa que aparece en los contratos o aparece en su tarjeta, en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, dice una tasa de interés que es la nominal. Pero el costo anual total incluye otras cosas adicionales, como por ejemplo que las comisiones por apertura, el costo por reposición de las tarjetas de crédito, las penas convencionales ante un impago de 1, 2, 3 días de retraso. En fin, ese es el costo anual total, ¿verdad? Que impacta en la tasa de interés de los créditos que ustedes están contratando. Entonces, sí es importante que chequen, como bien me hace la pregunta de que aparece en la letra chiquita, chequen realmente cuál es la tasa real que nos están cobrando, porque no es lo mismo. Generalmente el CAT es relativamente mayor, quizás unos 3-4 puntos porcentuales a la tasa de interés nominal que aparece ahí arribita en el estado de cuenta. Hago el ejemplo de la tarjeta de crédito porque ahí viene, ¿verdad? Pero lo mismo puede suceder en cualquier crédito automotriz o crédito hipotecario, crédito comercial.
¿verdad? En fin, este es el primer tema que yo quería tocar con ustedes, el tema relativo pues a las tasas de interés, el impacto que tiene en inflación y en un momento determinado el impacto que tiene en el tipo de cambio. Y precisamente hablando del tipo de cambio, han sucedido cosas muy curiosas en lo último que va del año. El peso, el dólar llegó a estar en 22 pesos, ¿verdad? Se esperaba que antes de las elecciones el peso brincara cerca de otros 23, 24 pesos por dólar. Resulta que al día siguiente de las elecciones el tipo de cambio andaba del orden de los 18.50 pesos por dólar. Y así se ha estado manteniendo dependiendo de si se cierra la negociación con Tratado de Libre Comercio, si se cierra la negociación de las represalias que tiene comerciales el gobierno de Estados Unidos con China y el mundo. Eso ha estado moviendo el tipo de cambio porque genera mucha especulación en los mercados. Hoy el dólar amaneció por debajo de los 19 pesos, quizás anda por ahí ahorita en 18.60 el dólar. Una cosa es el dólar de ventanilla, que es el que uno va y recurre y compra directamente al banco, y otra cosa es el tipo de cambio al cual las grandes compañías compran dólares o compran pesos para hacer sus operaciones de comercio exterior. Esas son, digamos, las ventas tipo mayoreo de dólar. Por eso el tipo de cambio ventanilla ahorita puede ser que ande en 19 pesos y el tipo de cambio para operaciones de comercio exterior puede ser que ande en 18.60. Es importante el spread o la diferencia que hay entre uno y otro. Este tipo de cambio también es importante entender la dinámica de esto, porque en principio el tipo de cambio obedece principalmente a si realmente es oferta y demanda, y hay una parte que afecta mucho a la especulación. ¿Por qué? Porque hay inversionistas que ven el mercado de divisas o el mercado de dinero, lo ven interesante, entonces juegan con el mercado comprando y vendiendo divisas, pero ese juego es un juego especulativo, no es específicamente una inversión. Y aquí me detengo un momento nada más para hacer la diferencia entre jugar en el mercado de divisas o invertir en el mercado de divisas. Una inversión, en mi criterio, tiene que ver con el plazo. Si ustedes quieren invertir en dólares, inviertan ahorita al tipo de cambio como esté, ¿verdad? Y seguramente dentro de 1, dentro de 2 años, el tipo de cambio les va a favorecer. Porque la tendencia en el tiempo en México ha sido que el tipo de cambio venga aumentando. Esa es la realidad del asunto. Que baje ahora y suba mañana y vuelva a subir pasado mañana y baje ahora, bueno, son cambios del tipo de cambio en el muy corto plazo, pero la tendencia es a que el tipo de cambio siga aumentando. Eso es lo que sucedería. Eso es invertir. Yo creo que una inversión, no solamente en una divisa como en dólares, sino también invertir en la bolsa, por ejemplo. No es lo mismo invertir en la bolsa que especular en la bolsa. Especular es corto plazo, es comprar y vender acciones cada semana. Eso es especular o jugar en la bolsa. El otro es invertir en la bolsa, que tiene que ver en dejar los recursos en un portafolio de acciones de un grupo y esperarse quizás 1 año o 2 para entonces ver la ganancia real que se tuvo. Entonces, o es especulación o es inversión. En mi opinión, el comportamiento del tipo de cambio ha sido más por especulación, ¿verdad? Por un apetito por hacer rendimientos fáciles, porque mucha gente trae dólares comprados a 22 pesos y ahorita andan en 19, quiere decir que hay una pérdida, y ustedes deben de reconocer también pues que cuando hay un ganador hay un perdedor, ¿verdad? Entonces así es como se comporta el tema del tipo de cambio. Aquí me está llegando una pregunta donde me dice qué conviene más, si invertir en pesos o invertir en dólares. Miren, hoy por hoy, si ustedes tuvieran
si ustedes tuvieran $100 y los convertimos a pesos, más o menos serían cerca de 1900 pesos, ¿verdad? Esos 1900 pesos, si los inviertes en CETES, que es el 7.75%, te da una rentabilidad aproximadamente de anual, aproximadamente de 140 pesos aproximadamente. Pesos más, pesos menos. Si ustedes esos $100 los invierten en dólares, más o menos les va a generar una rentabilidad como del 1.75 en dólares, ¿sí? Entonces, la rentabilidad en dólares es mucho menor que en pesos. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, la decisión sería, pues, si tienes dólares, cámbialos a pesos e invierte en algún instrumento de inversión, vía CETES o algún fondo de inversión en México, ¿no? ¿Cuál es entonces por qué entonces no todo está en pesos? Porque el especulador cree que pudiese haber un tipo de cambio mayor en el corto plazo. Entonces juega con la inversión en pesos o la inversión en dólares más la devaluación que pudiese darse en el mercado. Entonces, hoy por hoy, yo sugeriría que se invirtiera 70%, si fueran recursos, si tuvieran por ahí ustedes unos $100,000, bueno, a lo mejor el 70% que se queden, el 30% que se quede en dólares y el 30% y el 70% que se quede en pesos. Entonces ahí están jugando con el riesgo y están jugando con el tema. Pero la preponderancia ahorita tendría que ser invertir en pesos el 70% de los recursos que se tienen. Espero que me haya explicado a quien me ha hecho esta pregunta. Si no, con mucho gusto lo vuelvo a platicar. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué en el banco es más caro el dólar que en una casa de cambio? Bueno, recuerden que las casas de cambio, hay dos tipos de casas de cambio. Hay una casa de cambio que es la que vemos por las calles. A la hora que pasamos en alguna avenida, ahí vemos el tipo de cambio y ahí está la cotización en forma digital. Esos son pequeñas empresas, ¿verdad?, que venden y compran al menudeo los dólares que se compran. No tiene mayor costo más que el hecho de haberlos comprado en la calle, quien tenga esa casa de cambio, y los vende y los compra todos los días, ¿verdad? En los bancos, por lo general, las compras que se hacen a los bancos son compras más importantes. Cuando uno quiere comprar $100 o $300 va a una casa de cambio, pero cuando uno quiere comprar $3,000, $5,000, $10,000, entonces vamos a los bancos porque son más formales y son más oficiales y porque puedo comprar más dólares. Entonces el volumen del dólar hace que el tipo de cambio sea mayor. Y además es una buena pregunta esa, porque curiosamente el tipo de cambio en los bancos importantes, curiosamente, fíjense, en los bancos importantes como Banamex, como Bancomer o como Scotiabank, que son de los 5 grandes bancos que hay, inclusive no tanto Banorte, pero sí esos dos bancos. Es curioso, pero la cotización es mucho mayor que los bancos chicos. Pero eso tiene que ver el cómo compraron ellos los dólares y a cómo los quieren vender. Pero sí, yo creo que tiene que ver con el volumen que se está manejando, porque no cualquier casa de cambio de la calle, ¿verdad?, me va a vender $3,000 o $5,000 o $10,000. Esas son las casas de cambio digamos, que nos encontramos en la calle. Sin embargo, hay otras casas de cambio, las casas de cambio de los grupos financieros. Recuerden ustedes que un banco vende hasta cierto nivel de montos de dólares en ventanilla. No crean que son muchos. Cuando los montos se disparan en las operaciones, entonces se van a las casas de cambio oficiales de la banca o de los grupos financieros, que son todas aquellas intermediarios financieros que le dan servicio, por ejemplo, una maquiladora de aquí de Hermosillo, que tiene, por decir una cantidad, 1,000 empleados,
semanalmente les tiene que pagar los sueldos y salarios a esos 1,000 empleados. La pregunta es, ¿de dónde sale ese dinero? Bueno, son de dólares que vienen de Estados Unidos, que se convirtieron a pesos en una casa de cambio formal que forma parte de un grupo financiero. Entonces les pagan en pesos a los empleados. Las maquiladoras nunca van a utilizar a una casa de cambio de estos que vamos aquí nosotros en la calle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son operaciones normales para las casas de cambio. Esa es la razón por la cual el precio es mayor en un banco que en una casa de cambio. Inclusive, si ustedes, en la medida en que se van acercando a la frontera, esa frontera está más dolarizada, ¿verdad? Por ejemplo, si van a Nogales o a San Luis Río Colorado, esa economía está más dolarizada y los dólares son todavía más baratos que en las casas de cambio aquí en Hermosillo, ¿eh? O en una gasolinera, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la economía está más dolarizada, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta, pero me gustaría, ya tocamos el tema de las tasas de interés, tocamos el tema de la inflación y estamos tocando el tema del tipo de cambio. Me gustaría tocar un tema que impacta también y que es noticia prácticamente de todos los días, que es el pronóstico de crecimiento de la economía que se tiene para el cierre de este año y el crecimiento de la economía en los años venideros, principalmente el 2019, el 2020. Miren, en los últimos 15, 18 años, la economía ha crecido a una tasa promedio del 2% anual. Para no hablar de 2.2 o 1.9, en promedio ha sido el 2% anual. Yo a esto inclusive le meto un poquito la manipulación estadística y la metodología de cálculo como para tener un margen de error de más o menos 10% en el indicador que se está generando a través del INEGI. Miren, este 2% es un crecimiento mediocre. Mediocre respecto a lo que realmente está generando la economía y mediocre respecto a lo que los gobernantes nos han prometido y no se ha cumplido. Yo recuerdo cuando la actual administración todavía de Enrique Peña Nieto, cuando tomó posesión, hablaba de que la economía pudiese crecer, ¿no?, al 6% en promedio del sexenio, so pretexto de las famosas reformas estructurales. Y bueno, las reformas estructurales se emitieron, algunas empezaron su proceso de ejecución, algunas no han prosperado, ¿verdad? Pero el caso es que no crecimos a la tasa del 6% anual, seguimos creciendo a la tasa del 2%. Y quizás las causas que pudiesen generar este bajo crecimiento es porque en mi manera de ver la economía, la política fiscal no ha sido la más adecuada. Recuerden que en el 2004, cuando se empieza el actual gobierno, que todavía no termina, se hizo una reforma fiscal, y esta reforma fiscal lo que hizo fue otra vez fiscalizar al mercado cautivo de los empresarios actuales, y en lugar de incentivar la inversión, lo que se hizo con la política fiscal fue el de desincentivar la inversión. ¿Por qué? Porque algunas temas de imposición de impuestos aumentó en lugar de haberse reducido. Por ejemplo, las prestaciones sociales antes eran deducibles de impuestos, ya no son deducibles de impuestos. Inclusive hubo un 10% al reparto de dividendos, y eso lo que se hace es desincentivar la inversión. O sea, hay que entender que el círculo virtuoso de la economía empieza con la inversión. Cuando el sector privado invierte, se genera empleo. Esta generación de empleo produce dinero en la bolsa del empleo, y este dinero en la bolsa del empleo genera demanda. Y esta demanda, al crecer la demanda
por crecimiento en el empleo, pues aumenta la economía o crece la economía. Entonces, esto es muy fácil de entender. O sea, el círculo virtuoso inicia con la inversión. Por tanto, el gobierno federal debiera hacer todo lo necesario para incentivar la inversión productiva. Y pudiese parecer que es lo que no está haciendo para incentivar la inversión. Por eso, la tasa de crecimiento de la economía es solamente el 2%, porque no se ha incentivado la inversión. Ojalá en el próximo gobierno tome decisiones de promover que el sector privado tenga ganas y tenga el apetito por invertir. No solamente las grandes empresas, sino que donde se debiera de promover también la inversión es en las pequeñas y en las medianas empresas. ¿Por qué? Porque es muy curioso, pero de los 5 millones de unidades económicas que existen en el país, resulta que el 98% son micro, pequeñas y medianas empresas. Si yo quito las micros, me quedo con que el 98%, el 85-87% de las empresas son pequeñas y medianas. Las empresas pequeñas medidas por la Secretaría de Economía son aquellos que venden un poquito más de 90 millones de pesos al año, entre 4 y 90 millones de pesos al año. Y las medianas son las que venden entre 90 y 94 millones hasta 250 millones de pesos al año. Estas son las empresas que requieren incentivos para invertir y seguir creciendo. Pero al parecer, en lugar de incentivar la inversión, promover que se invierta más, la realidad es que las empresas no están creciendo. No están creciendo porque el tema fiscal es el dolor de cabeza de las pequeñas y las medianas empresas. Por eso no estamos creciendo. Porque en este sexenio la política fiscal no favoreció a la inversión. Y otro tema importante para el crecimiento del país tiene que ver con la inversión fija, que hace el gobierno federal en infraestructura, que en los últimos 3 años de este gobierno también la inversión del gobierno se ha reducido bastante. Entonces la economía como que está entrando o ya entró en una etapa medio recesiva, como que está medio recesiva. La inflación está afectando, las tasas de interés están afectando, el empleo, sí, efectivamente el índice de desempleo ha sido muy bajo, pero son salarios mal pagados, pero hacen falta hacer unas cosas adicionales para que realmente la economía siga creciendo, ¿verdad? Tenemos una pregunta aquí en YouTube. Bueno, son 2 preguntas en una. ¿Cuál es la recomendación? Supongo que dice, ¿cuál es la recomendación para un país como México en cuanto a inflación y si llegaremos a ser un país como Venezuela? No, mira, yo creo que ya México ya pasó por una época no como la que pasó Venezuela, porque no llegamos a los índices de inflación que tiene Venezuela del 12,000% en un año. Nosotros pero sí llegamos a tener ya inflaciones con no sé si recuerdan los que sean cincuentones o sesentones, si recuerden que con Luis Echeverría, con López Portillo y con De la Madrid llegamos a tener inflaciones del 160% anual. O sea, ya llegamos a esos niveles y ya supimos qué es lo que se siente y qué es lo que se tenía que hacer. Ahorita sí nos preocupa que estemos en inflaciones del 5, del 6%, porque sea como sea, nos está quitando poder adquisitivo, ¿no? La quincena ya no alcanza para lo que comprábamos hace 6, 8 meses, ¿verdad? Pero la forma en que se debe de abatir la inflación, ¿verdad?, es con producción, es aumentando la oferta de productos. Y la única manera de aumentar la oferta de la producción de productos es incentivando la inversión. Para incentivar la inversión, el gobierno federal debiera de establecer una política fiscal
que promueva que las empresas inviertan y crezcan. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno federal. Pero como decía hace un momento, eso es lo que menos está haciendo el gobierno federal. El gobierno federal, la política, la reforma fiscal que hizo fue confiscatoria, ¿sí? Y dicho sea de paso, algo que nos está olvidando es que la informalidad también nos está afectando en el tema de la política fiscal. ¿Por qué? Porque fíjense que hay estados de la República donde el 70% de los negocios son informales. El 70% de los negocios en Chiapas, en Tlaxcala, en Oaxaca, el 70% no están dados de alta en Hacienda. Acá en el norte, poco más del 43% es la informalidad. Y la informalidad, ¿no?, lo que genera es que estos informales no pagan impuestos. Entonces, si el gobierno federal atacara a la informalidad como una fuente de ingresos de impuestos, entonces a la formalidad le reduciría o le regresaría algunos incentivos fiscales, cosa que no se está haciendo. Por tanto, quizás una de las recomendaciones que se tuvieran que hacer es que el gobierno federal implementara un IVA generalizado. ¿Qué significa IVA generalizado? Que se graven alimentos y medicinas con IVA. Por supuesto que esto afectaría a demasiada población, pero ese 43% aquí en el norte de Sonora estuvieran pagando impuestos que hoy no pagan impuestos. Todos aquellos que estamos dados de alta en Hacienda, podríamos deducir los gastos en medicinas y los gastos en alimentos en nuestra declaración anual para las personas físicas. Lo deduzco y el gobierno, si estoy dado de alta, me regresa mi dinero. A los informales que no están dados de alta van a pagar el IVA y no lo van a poder recuperar. Y ese es el dinero que día tras día, si se implementara un IVA generalizado, debiera de apoyar a la recaudación de impuestos del gobierno federal. Tenemos otra pregunta. Adelante. Que es en relación al IVA en frontera, que si es recomendable que esté menor en frontera o así como está ahorita. Mira, este es un tema que se ha debatido mucho. Y lo que quiere el gobierno federal con este IVA diferenciado en la frontera es hacer equivalentes el costo de la vida en la frontera, principalmente con lo que se refiere al tema de gastos por combustibles, gasolinas y demás. No se sabe exactamente de dónde venga toda la economía de una frontera, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con el pan Bimbo, ¿no? O sea, el pan Bimbo viene de aquí, de Hermosillo. La pregunta es, ¿yo se lo voy a facturar a la frontera con el 16% y allá el establecimiento no lo va a facturar? O una mercancía que sí lleve IVA, ¿a cómo se va a facturar? Si yo ya se factura el 16%, ¿a cómo lo va a facturar allá? Al 8%. Es decir, no está muy claro todavía el tema. Suena interesante porque incentivaría un poquito la economía allá. Pero hay voces que reclaman que debería de mantenerse tal como está. A esto habrá que sumarle también el tema de que en Estados Unidos la tasa del ISR, del IRS allá en Estados Unidos, ya la bajó Trump al 20%, bajó cerca de 17 puntos porcentuales. Allá la tasa de impuestos va a bajar. La pregunta es qué vamos a hacer aquí. Y aquí va el tema de este IVA, que es el impuesto al valor agregado, y que se va piramidando en la medida que va pasando desde el productor, al mayorista, el distribuidor, hasta el último consumidor. Habrá que ver qué pasa, el efecto real que se tenga, pero yo preferiría esperarme a ver cuál es el efecto que tiene el primer semestre del año que entra, para ver si realmente tuvo un impacto positivo en la frontera. La frontera es más comercial, no hay producción, es comercio lo que se genera por ahí. Y en algunas es la parte de la agricultura y ganadería, pero son alimentos, o sea que no tendrían impacto del IVA. Muy bien, pues espero que haya sido de interés los comentarios que hemos estado haciendo.
con el propósito de dar la noticia y con el propósito también pues de que haya un poquito de cultura financiera y económica y se entienda un poco el comportamiento de la economía. Les agradezco su atención. Bien, y les recuerdo que nos vemos el próximo jueves a las 12 del mediodía. La transmisión es en vivo y podemos interactuar con preguntas a través de las redes sociales.